Bueno, pues antes de comenzar con el tutorial hay que saber qué materiales necesitamos para poder trabajar. Obviamente la tela donde vas a trabajar, yo te recomiendo que sean telas rígidas, no tan porosas, para poder hacer el lienzo. La más común y la con la que originalmente se hacen los tenangos es la manta. Hay manta de colores, hay manta blanca. Y bueno, pues para ese tipo de telas se utilizan, en los tonos claros se utiliza plumón de agua. Plumón de agua. No vayas a utilizar permanente porque no se va a ir. Esto es para que una vez terminando la prenda o la pieza, ya tú puedas dejarla remojando y después lavarlo. Ojo, la manta debe de estar prelavada antes de poder plasmar o dibujar o calcar la figura. Y el plumón y tener un plumón de recurso para poder cerrar algunas partes que a lo largo del tutorial te voy a enseñar que se deben de ir haciendo para poder marcar un poco mejor el tenango. Con las piezas un poco más oscuras se utiliza el lapicero de gel para poder hacer el lienzo o dibujarlo. Y bueno, pues en este caso, como tú si estás a la distancia y no puedes conseguir un dibujante o dibujarlo a mano alzada, pues lo vas a calcar. Yo te recomiendo la calca amarilla o la calca blanca para que puedas hacerlo. Si haces con la calca negra, tarda un poquito más en caerse la pintura a la hora de dejarlo remojando. Entonces te lo recomiendo. Telas rígidas, paño. La lana es muy difícil, tienes que tener cuidado porque como se va a hacer un jalón a la hora de bordar, que ese jalón no te rasgue o no te luya la tela. Entonces por eso es bien importante, por eso también es importante prelavar la manta, porque si no se va a luir con mayor facilidad la tela. Y obviamente pues ahí se va a hacer, se va a plasmar el tenango, el dibujo. Tijeras de estas que son para bordado, son más prácticas porque rápido cortan, no necesitas las tijerotas porque es más difícil, es para ir haciendo los cortes. Y bueno, pues hilo vela, este hilo que es el que se ocupa generalmente para bordar, que son estas piezas, es bien importante que sea hilo vela, porque si es estambre de acrilán se va haciendo feo. Y realmente originalmente se utiliza hilo vela. Mucha gente, por economizar, ha utilizado el hilo de acrilán y bueno, no lo recomiendo. La verdad, a mí no me gusta cómo se ve, y no es el hilo que originalmente se usa en los tenangos. También te voy a hacer algunas recomendaciones. Aros de diferentes tamaños. Aquí tengo yo este aro que la verdad a mí me gustó. Yo lo compré en la tienda de Modatelas y me gustan estos aros porque te voy a enseñar. Son tres tamaños diferentes. Pues obviamente para lienzos muy grandes. A mí me cuesta un poquito más de trabajo utilizar a menos de que realmente la puntada sea más grande la figura. Llego a usar pero generalmente siempre uso estos dos, que es el mediano y el chico. El mediano pues para poder alcanzar más fácil el dibujo y poder bordar. Y el chico que pues es para estas partes, las partes más chicas, que son los puños, las manos. Por ejemplo, en estas camisas, la parte de la solapa es más fácil para mí. ¿Por qué me gustan este tipo de aros para bordar? Porque son así, mira. Tienen por aquí te lo voy a mostrar. Por aquí se ve, tiene una pequeña canaleta, ahí se ve mejor, mira, tiene una pequeñísima canaleta, ahí está, no le atino. Esta canaleta ensambla en la parte de adentro, si ves, tiene una canaleta adentro y tiene un borde. ¿Por qué me gusta más Porque es ajustable, se puede apretar y a la hora de que vas bordando y vas empujando tu bordado, no se jala tanto. Estos son los que comúnmente conoces, los que comúnmente utilizas, pero en primera es bien difícil. La tela se va abriendo demasiado, se abre tanto que a la hora de regresarla se encoge y se hace muy feo. Entonces conforme vas bordando y vas empujando, se va haciendo para arriba, para arriba, para arriba, y cuesta más trabajo bordar. Esa, en mi humilde opinión, es la dificultad. Si no consiguieras hilos a granel o hilos grandes, porque bueno, en Tenango, en las regiones de Tenango y en algunos locales donde venden ropa de tenangos, ya tienen estos hilos y pues pues son hasta por gramajes grandes. De hecho te voy a enseñar todas las cajas, todos los colores que yo tengo.
y vienen por gramajes de 100 a 200 gramos aproximadamente. Entonces sí es bastante hilo el que se utiliza. Si no encontrarás, obviamente en Parisina y en Modatelas, o bueno, las tiendas que encuentres, están estos hilos que se venden por pedacitos y también tienen una amplia variedad. Te voy a enseñar cómo usarlos, qué gamas. Primero se utilizan los colores claros, los colores fuertes, perdón, para poder hacerlo separado, y luego estos colores pastel para poder ir rellenando y que se vea tu tenango con más variedad de colores. Estos mismos plantillas o estos mismos dibujos que te voy a subir en los comentarios se pueden usar en esto. Yo los uso. De hecho, la idea empezó con esto, pintando los sombreros. Esto es pintado a mano, lo hace su servidor y la familia. Esta es la forma en que nosotros hacemos los tenangos, con pintura, y bueno, pues después la barnizamos. Es otro tipo de técnica. También ese mismo lienzo te puede servir para hacer esto, para hacer sillas. La verdad es que yo quiero aventarme el proyecto de hacer toda mi mesa y sillas para la casa pintados, así que ya sean bordados o pintados, los tenangos son hermosos. Y vamos a comenzar. Los bordados, conocidos como los tenangos, que son precisamente de la región de Tenango de Doria. Y vamos a platicar un poquito de cómo es el bordado, originario, de dónde es, a qué familia pertenece, y sobre todo un poquito de la historia y las tradiciones de esta comunidad de Tenango de Doria. Y bueno, la comunidad vecina, que es donde realmente surgió este tipo de bordado. Y bueno, pues vamos a comenzar. Este tutorial yo lo hago conforme a lo que yo he aprendido. No es algo que a lo mejor se parezca a otros tutoriales o a otro estilo. Es algo que a lo largo del paso de todo el tiempo que he estado bordando de manera particular o empírica, he ido aprendiendo. Algunas otras cosas, bueno, he recibido consejos de gente de Tenango de Doria, como es mi comadre, la señora Marina, que también, por cierto, bordó estas dos camisas que están aquí, esta y esta, que le compramos. Pero bueno, pues yo he ido aprendiendo, he ido agarrando un poquito más o menos como que el camino, la técnica de cómo aprender a hacer este tipo de bordados. Vamos a comenzar con lo que es la noción básica. Y bueno, pues el bordado de tenangos, como yo les decía, es originario de la zona otomí, y se confunde muchas veces, se dice que es un bordado otomí. Existen 4 tipos de bordados otomíes. Entonces, ¿por qué recibe el nombre de tenango? Por la comunidad. Realmente el bordado nació en un poblado muy cercano que se llama San Nicolás. Curiosamente, este poblado es, en un gran porcentaje, podría decir que casi 80%, es evangélico. La evangelización llegó a ese poblado por medio de helicópteros. En algunas ocasiones los predicadores evangélicos o protestantes, como así eran más conocidos, hacían su modo de predicación lanzando literatura o folletería o Biblias por los helicópteros, y así fue como la gente se fue evangelizando en San Nicolás. Entonces, si tú buscas en San Nicolás iglesias católicas, es poco probable que encuentres, porque la mayoría son familias cristianas. El bordado de los tenangos recibe ese nombre porque, bueno, pues San Nicolás pertenece a la cabecera municipal de Tenango de Doria. Por esa razón se pone el nombre de tenangos, y es curioso que tenga su nombre propio. Tenango, aunque sea de la parte de los bordados otomíes, pertenece a la familia, pero tiene su nombre específico, Tenango. Es por eso que muchas veces los artesanos, los bordadores, pelean mucho ese nombre, porque cuando se pone el nombre otomí, aunque pertenece a la familia, pues de cierto modo se roba un poco de identidad, o se va perdiendo la identidad del bordado. Y vamos a empezar con esta parte que es fundamental para que tú puedas aprender a hacer un bordado de tenango, y es la puntada. Antes de comenzar con las puntadas, quiero decirles algo bien importante.
aunque no lo crean, en la comunidad de San Nicolás y Tenango y todas las zonas cercanas a Tenango de Doria, que pues en su mayoría se dedican a este trabajo porque es un sustento, es muy pesado, es muy difícil de hacerlo, pero los hombres bordan. ¿Por qué? Porque es una forma de llevar ingresos a sus familias. La comunidad de Tenango de Doria, hay muchas versiones, muchas historias que hablan del porqué de los colores tan variados, tan diferentes, porque bueno, pues era una forma de aprovechar hasta los pedazos más chiquitos del bordado, del hilo, perdón, para poder bordar, porque bueno, pues había una crisis económica. Viene esta etapa, esta temporada donde muchos hombres de campo se ven obligados a irse a los Estados Unidos tras el sueño americano, y bueno, pues en esas épocas era muy difícil tener contacto con la persona hasta después de semanas o meses de que ya estaba bien, de que estaba trabajando, y estamos hablando de que es una comunidad donde a veces le hablaban por teléfono y tenía que volver a hablar otra vez después de 20-30 minutos en lo que el familiar llegaba para poder avisar que ya había llegado con bien. Entonces en ese lapso pues muchas personas, muchas mujeres específicamente, se quedaron sin ingresos. Entonces la forma en que lo aprendieron fue pues haciendo esto. Y hay dos historias. Hay una historia acerca de los alebrijes o las aves o todos los animales imaginarios y todo lo que se ha derivado, porque también podemos encontrar variedad de venados con orejas de conejo, o armadillos con alas, o caballos o aves de dos cabezas, porque bueno, pues es inspirado en alebrijes. Y bueno, pues se dice que en la comunidad de San Nicolás hay un lugar donde existen unas pinturas rupestres, y de ahí salió la idea. Otra historia es acerca de una mujer que también fue la iniciadora, inclusive hace casi un año, creo que un poquito más, se falleció, y bueno, pues ella fue la iniciadora de los bordados de los tenangos. Aquí va a aparecer el nombre de la bordadora. Y bueno, pues esas son las dos historias, son las dos vertientes, pero bueno, lo importante es la variedad de la gama de colores, porque bueno, pues el chiste era aprovechar hasta los últimos pedacitos. Y vamos a comenzar con lo que es la puntada. Yo he aprendido de dos diferentes formas, y estas dos que tú vas a ver aquí, estos son los ejemplos de cómo voy a empezar a bordar mi pieza. Yo tengo aquí ya mis hilos preparados, ahorita te voy a explicar cómo los utilizo y cómo debe de ser. Y bueno, pues esta es la forma curva, porque pues obviamente te vas a encontrar con muchas curvas durante el bordado, muchas vueltas, círculos, aros, en los que bueno, pues hay que bordar y hay que ver cómo hacerlo. Aquí te voy a enseñar lo principal, que es la parte lineal, cómo hacerlo. Y esto es el cordón para poder hacer todo lo que son las varitas, la parte del follaje de los tenangos, o los vectores o líneas o curvas, para que puedas entenderme. Entonces, estas son las bases principales. El hilo generalmente viene en 6 hebras. Muchos, la mayoría de los artesanos, ya sea por economizar o porque el bordado queda mucho más bonito y más finito con 3 hebras, lo que hacen es separar las 3 hebras. Yo aquí tengo te voy a mostrar cómo está el hilo conformado. No sé si lo alcanzas a ver. Aquí están las hebras, y yo acabo de dividir 3 hebras en un lado y 3 hebras en otro. ¿Qué va a suceder? Me voy a quedar con una parte, y la otra la voy a guardar. Llega a encocarse, hay que estirar, hay que tratar de estirar. Yo uso la boca, la verdad es que es más práctico para mí. Ahorita ya se pudo hacer. Entonces utilizamos 3 hebras. Aquí te las voy a mostrar. Están marcadas las 3. A ver si la puedes checar. Se ve un poquito más o menos. Estas son las 3 hebras que salen. Y bueno, pues obviamente vamos a ensartarlo en una de las agujas. Voy a utilizar una aguja grande para que puedas ver el ejemplo. No quiero decir que esta es la que utilizamos, porque bueno, entre más gruesa sea la aguja es más difícil obviamente poder pasarla por la tela. Y estas en su mayoría están hechas de manta. Hay otras prendas que bueno, pues la gente da a bordar y o a pintar, y son un poco más gruesas o son más finas. Bueno, ahí está lista nuestra aguja. Y bueno, pues
es así como las 3 hebras entran en esta. Ahora, algo bien importante, yo te voy a enseñar con las 6 hebras para que se vea más grande la puntada aquí en pantalla. Vamos a enseñarte cómo es la puntada y qué nombre recibe. En esta parte tenemos unas líneas que son marcadas generalmente con plumón. Recuerda que para los tenangos, los artesanos dibujan las figuras con plumón de agua. Es decir, que si tú tienes un lienzo, ahorita algunos tal vez lo van a calcar con las imágenes que les voy a dejar en los comentarios de esta publicación, y en YouTube también va a aparecer el link para los moldes o los dibujos para que tú puedas copiarlos. Pero bueno, pues lo importante es que hay que seguir el patrón. Esta parte de la línea hay que irse exactamente en la parte de adentro para ocultar tu bordado. Si tú haces esto en una figura, supongamos que tienes, te voy a mostrar un tenango acá. Supongamos que tú tienes esta parte de aquí, esto. Si tú haces el punteado así, al momento de voltear se va a ver esa puntada. Lo que vamos a hacer es ocultarla. Realmente esa es la intención, ocultar la puntada. Por esa razón es que tienes que hacer de esta forma, en la parte de adentro de la raya del plumón. No sé si lo puedes ver. Así entra y sale en la parte interior del dibujo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a trabajar en la parte exterior del dibujo o de la línea. Jalamos. Y esta técnica se llama pata de gallo o cruzado. Es un pequeñísimo pellizquito que le vas a dar a la parte de afuera. Recuerda, parte de afuera. Y cruzas. Sostenemos esta parte y nos vamos al otro extremo. Ojo, aquí es donde mucha gente comete el error de hacer una puntada abierta, es decir, hace un pellizco afuera. Te voy a mostrar la forma correcta de hacerlo, que es el pellizco un poquito antes de la última puntada que diste y sale exactamente en el mismo lugar donde hiciste la primer puntada. De esa forma queda el cruzado cercano. Si tú lo haces lejano, se va a ir abriendo tu bordado y se va a ver la parte de la tela. Entonces volvemos a hacer el pellizco un poquito antes y salimos cerca del anterior. Jalamos. Aquí yo estoy usando 6 hebras para que se vea un poco más grande y puedas ver el ejemplo. Pero recuerda que son 3 hebras. Entonces hacemos el pellizquito un poquito antes y salimos en el último que hicimos. Ahora, nuevamente, un poquito antes y salimos en lo último que hicimos. ¿Qué va a pasar? Si yo no lo hago pegado, esto es lo que me va a suceder. El bordado se va a ir viendo abierto. Mira, si tú lo haces pegado, se queda cerrado. Salgo antes y entro en la última puntada. Antes y en la última puntada. A la hora de hacer esto, obviamente queda tapado. Si yo lo hago separado, ¿qué pasa? Me va a pasar esto. Se va a ver la parte de arriba destapada, descubierta. Si lo haces separado, se va a notar. Yo prefiero sinceramente hacerlo lo más pegado posible para evitar esto, para evitar que se note. Entonces, tu puntada debe de ser
pegada una a la anterior de la otra. ¿Notas la diferencia? Esto es un poco más pegado y esta es la parte que quedó abierta. Hay que evitar eso. Yo en algunas ocasiones bordo con 6 hilos cuando son piezas grandes y me gusta que se vean un poco más llenas, pero mucha gente prefiere hacerlo con las 3 hebras para que se vea más fino. Entonces, esta es la técnica de la línea recta. Esta es la puntada básica y que también nos va a servir para la parte de las curvas, que es esta. Solo que aquí hay un truco diferente. Vámonos con la siguiente puntada. La siguiente puntada es conocida como cadena o cuerda, porque obviamente sigue una línea. Entonces, esta es, como yo les decía, hice un ejemplo para las líneas, las curvas y parte del follaje. ¿Cuál es la puntada? Para que no se note, mucha gente, vuelvo a mencionar los errores, hace un nudo en la punta del hilo para poder sujetarlo por la parte de atrás y empezar a bordar acá. Así. Yo hago otro tipo de puntada. Entramos a la mitad. Aquí cuando es cordel se hace en medio de la línea del plumón o de lo que hayas calcado. Y salimos en la mera orilla. Jalamos despacio. Lanzamos a la orilla de cualquiera de los dos lados. Yo prefiero hacerlo hacia la parte de afuera para que quede mejor el cordel. Y jalamos. Entramos un poco antes y salimos en la última puntada que nos quedamos y jalamos. Salimos un poco antes y regresamos en la puntada anterior. Seguimos un poco antes y salimos en la puntada anterior. Nuevamente un poco antes y regresamos a la puntada anterior. Es así como se va marcando el cordel, que queda un poco más delgado. Vuelvo a hacerlo nuevamente. Salimos antes y llegamos a la puntada anterior. Si se te llega a atorar el hilo, lo único que haces es jalar para volver a acomodar en la orilla. Salimos antes y volvemos a entrar en la puntada anterior. Quiero apurarlo un poquito para poder llegar a la parte de la curva, porque muchas veces es ahí donde se va deformando. Muchas personas no logran checar la parte de la curva. Regresamos una antes y salimos en la anterior. Entonces, ahora ya estamos llegando a la parte de la curva. En estas partes te vas a ir a puntadas más chicas. No seas aborazado o aborazada y quieras irte por pedazos grandes, porque te va a quedar como una especie de greca toda cuadriculada. Entonces te vas por porciones más chicas ahora. Jalas el hilo y vas hacia la curva. Jalas hilo y vas hacia la curva y nuevamente. Así hasta que termines de cubrir toda la vuelta. Recuerda, puntadas chicas para que no te quede de forma cuadriculada. Sales antes y llegas al punto anterior. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy empujando con mi dedo, con esta parte del dedo o con este. Estoy empujando hacia adelante en la parte de atrás para que tú puedas. Si tú sujetas con el dedo, no haces que se vaya apretando o se vaya arrugando el bordado, sino que simplemente haga tensión justo en donde se necesita, de punto a punto. Vámonos con la siguiente puntada, que es la parte curva. Bueno, ahora vámonos con la parte curva. ¿Por qué es importante mencionarte la parte donde
te agarra alguna curva, porque muchas veces es ahí donde nos atoramos y decimos, ¿cómo le hago en esta parte? Es bien importante saber un poquito de esto porque nos va a ayudar, nos va a facilitar demasiado. Ahora, recuerden lo que les enseñé en la puntada anterior, que a diferencia del cordel, aquí vamos a seguir utilizando la pata de gallo, pero ahí va el truco. Vamos a hacerlo nuevamente, a ocultar nuestra puntada o nuestro hilo. Recuerden que por la parte interna, la parte de adentro de nuestro dibujo. Entonces salimos hasta la punta y jalamos. Ahora hacemos el cruce. Aquí ya es, recuerden, por la parte de afuera, ya no por la parte de adentro. Cruzamos. ¿Qué pasa cuando la curva empieza? Muchas personas se atoran ahí. Empezamos a hacer el cruzado, recuerden, un pellizquito para afuera y salimos en el punto anterior. Voy a ir adelantando un poco más porque quiero que vean a dónde me voy a encontrar con esa dificultad. Aquí es cosa de ir calculando. Por ejemplo, aquí parece que voy a avanzar más rápido y aquí parece que me voy retrasando. ¿Qué voy a hacer entonces? Aquí voy a hacer la puntada. Por cada una que haga en la parte de acá, voy a ir haciendo 2 juntas para poder ir emparejando el bordado. Es decir, encima un poquito en el anterior. De esa forma voy aventajando esta parte de acá para que se pueda ir haciendo más pareja. O en su defecto hago un pellizquito más chiquitito que el de acá. El pellizquito de aquí, voy a utilizar un plumón para marcar, para mostrarles un poco. El punto de aquí debe ser el pellizquito debe ser más chiquito que el de la parte de acá. A este debe ser un poquito más grande y este más chiquito. Eso es a forma de ir mediando más o menos a que poco a poco se vaya emparejando. Vas a ver que a lo largo ya de varias puntadas vas a ir emparejando el bordado. Un pellizquito chiquito aquí y un pellizco un poco más grande acá. Y si te das cuenta, se va emparejando. Ahora seguimos, pellizquito chiquito y jalamos. Ahora nuevamente te vuelvo a mencionar la parte de atrás. Es bien importante tener un dedo en la parte de atrás o así para poder empujar. Porque te voy a poner el ejemplo el mal ejemplo de lo que hacen muchos. Jalan y hacen esto. Jalan con mucha fuerza. Entonces, si tú te das cuenta, en la parte de aquí se va haciendo un hoyo poco a poco, o se va frunciendo el bordado. ¿Para qué nos sirve el dedo? Precisamente para que al estirar justo llegue al tope, nuevamente como te lo mencioné hace rato, llegue nada más hasta donde se tiene que hacer la punta de tensión entre puntada y puntada. Y así no se te vaya frunciendo y al rato te quede como chicharrón el tenango. Entonces, puntada chica, chiquita, pellizquito chiquito y pellizco un poco más grande. Es así como poco a poco vas a ir haciendo la puntada de pata de gallo más chico. Cuando te encuentras con una curva, nuevamente estas deben de ser más chicas, más pegadas. Ahora aquí es al revés. Aquí la figura nos fue marcando más ancho de un lado y como empezamos acá desfasado, empezamos acá y empezamos desfasado, fuimos acomodando. Ahora nos lo vamos a encontrar al revés. El punto acá debe de ser un poco más grande. Y por cada punto que haga yo en el círculo grande, cada puntada que haga en el círculo grande, voy a hacer 2 juntas aquí. Por cada puntada grande, voy a hacer una chiquita o 2 juntas. En algunos momentos nos va a tocar aro.
Ya una vez que sabemos estos puntos básicos, ya sea en línea recta, para poder hacer los tallos o las varas, o el punto básico. Y esta, por si en algún momento te encuentras con curvas y hay que rellenarlas de forma correcta. Continuamos. Te voy a mencionar por qué se tienen que utilizar diferentes colores. Si yo tengo mi pieza, aquí ya tengo mi aro listo. Este tenango está muy bonito. Se los muestro. Si yo ya tengo mi pieza, hay partes que vienen dibujadas de forma rápida. Y bueno, pues hay pedacitos donde no se logra terminar de cerrar por bueno, la rapidez del dibujo. Y yo lo único que hago es pues continuar la línea y cerrarla. Para que o sea, en esta parte de aquí yo cierro lo que quedó abierto. Si me hace falta en la parte de acá, pues también le termino cerrando. Estas líneas igual, generalmente las cerramos. Muchos lo tratan de llegar a donde terminó la curva. A veces no te coincide, no hay problema. Tienes que hacerlo. Aquí está. Y cerramos esta parte. Si se te complica esta parte de la curva del pico, lo que hacemos es dividirlo en dos. Aunque vamos a usar el mismo color en el pico, pero lo dividimos en dos. Recuerda, plumón de agua, no vayas a utilizar permanente porque no se va a caer. Entonces hay que estar bien truchas. En esta parte también viene marcado doble. ¿Para qué? Para que tú puedas bordar de este lado y de este lado. Aquí puedes hacerlo de diferentes colores, no es necesario hacerlo del mismo. Y bueno, pues vamos ahora por la razón de los hilos separados. Yo generalmente primero bordo con los colores intensos. Esto es bien importante para poder hacer una distribución. Si a ti te gustan los colores intensos, bueno, pues tienes la libertad, puedes hacerlo con toda esta gama de colores exclusivamente. Pero hay una gama de colores muy bonita. Yo te voy a mostrar que tengo aquí las cajas de diferentes colores. Estos son las tonalidades de los rosas, lilas, colores salmón. Esto es los hilos verdes, grises, cafecito, color crema. Tengo por acá los hilos vino, rojo, naranja, amarillo. Por ahí está todavía hay partes del color crema y verde. Acá tengo mi parte de los hilos. Los puedes ver, los hilos azules. Por acá, cuando ando en la calle o ando en algunos lugares donde pues quiero invertir tiempo, en vez de estar ahí rascándome la panza esperando, por ejemplo en una oficina donde tengas que ir, llevo este chiquito donde tiene pequeñas porciones de los hilos para que pueda yo trabajar más rápido. Acá tenemos la gama de los verdes, también tengo la gama de los azules porque estoy bordando un saco en colores azules. Bueno, estas son las gamas amplias. Hay alrededor de 200 colores que son conocidos por los bordadores aproximadamente. Y bueno, estos de color intenso y estos de color pastel. ¿Por qué? Si yo tengo mi tenango, voy a volver a la imagen. Si yo tengo mi tenango aquí, son diferentes solitas, tú las ves por aquí. Entonces aquí vamos a poner un puntito, una rayita, en las que yo considero que va a ir de colores intensos. Entonces si lo ves, está salteado, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Por qué? Porque todas esas que están rayadas las voy a hacer con colores intensos, para después las otras que quedaron libres hacerlos con colores suaves, para que se vea más diversificado y no se vea tan plano el tenango. Repito, si tú quieres hacerlo con los colores pastel, incluso hay piezas que se ven muy bonitas. Todo esto es de acuerdo a la imaginación. Yo les sugiero muchas veces que utilicen o entren, hay que googlear o hay que buscar gamas de colores que nos puedan funcionar
para este tipo de trabajos. Y combinaciones, por ejemplo, si hacemos un berry limón, le combinan el color crema, color mostaza, color café claro, color azul, color gris. Entonces hay que buscar qué combinaciones le quedan a cada color si es que quisieras hacerlo en gamas. Pero si lo quisieras hacer en tonos intensos, también puedes hacerlo. Si lo quieres hacer en pastel, igual, pero también puedes combinarlos. Así que vamos a empezar ahora sí a hacer un poquito del bordado ya directamente al dibujo.